con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces, hermanos, versículo 6. ¿Qué dijo Dios? El pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir. Esta estrategia es perfecta. Por eso la encontramos aquí en la Biblia. El problema no era la estrategia. El pueblo es uno, han comenzado la obra, todos tienen un solo lenguaje y nada les hará desistir. Esto es lo que debe haber en la iglesia. En cada congregación local a nivel universal debe haber estos cuatro principios. Ser uno mismo, un cuerpo, una familia, hablar una misma cosa, haber iniciado la obra y determinación que nada nos haga desistir. Sin embargo, hermanos, estos hombres no tenían el propósito divino. El propósito de Dios en esos días, usted recordará, en Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28, y más tarde cuando salen del arca, les había dicho Dios, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese era el propósito divino. Pero ellos cambiaron el propósito divino. ¿Cuántos líderes religiosos el día de hoy, mis amados hermanos y amigos, tienen esta misma estrategia? Todos creen ser un solo cuerpo, creen ser la familia de Dios, creen hablar por obra directa del Espíritu Santo. Han comenzado la obra y nada les hará desistir. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, no tienen el propósito divino. Y cuando no hay el propósito divino, no hay bendición de parte de Dios, aunque haya muchos números, aunque la gente se multiplique. Vamos a ver, hermanos, aquí claramente la palabra de Dios. Juan 17:20. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Fíjese bien, por la palabra de ellos, no por los sueños de los pastores, no por las visiones que estos afirman tener. Mateo capítulo 17, versículo 5, usted recordará la transfiguración desde el versículo 1. Pedro, Jacobo y Juan son llevados al monte de los olivos. Y ahí se transfigura Jesús delante de ellos. Y cuando se transfigura, aparecen Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro comienza a decir, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si tú quieres, Señor, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. En eso, una nube de luz los cubrió y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. La ley y los profetas han llegado a su fin. Tenemos en el tiempo presente que escuchar a Jesús. Él es el profeta de Dios para nuestro tiempo. Nosotros, hermanos, seremos juzgados por las palabras de Jesús, no por las palabras de Moisés. Fíjese el contraste. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Porque la ley, por medio de Moisés, fue dada. Pero, dice ahí, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Tenemos un contraste entre la gracia y la verdad con lo que fue la ley por medio de Moisés. Por medio de Cristo nos es dada la gracia y la verdad. Nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia.
Por lo tanto, cualquier pasaje, le decía yo a este hombre llamado José Luis, que ustedes, todos los pastores, así sean 40, y yo sea el único que esté en contra de ustedes aquí, que realmente no estoy en contra de ustedes, pero el único que no esté a favor de lo que ustedes están haciendo porque es antibíblico. ¿Para qué buscar una revelación de Dios cuando ya hay una? Le decía, si ustedes todos se ponen de acuerdo y enseñan lo mismo, y parte de esa enseñanza es pedir los diezmos conforme a Malaquías capítulo 3, y parte de esa enseñanza es adorar a Dios con instrumentos mecánicos en la adoración, en la alabanza, como Salmo 150 lo dicta, entre muchos más pasajes del Antiguo Testamento. Usted está basando su fe, está basando su doctrina, su enseñanza, su adoración, sus prácticas, sus normas en la ley de Moisés. Y la palabra de Dios es clara. La ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Y en Gálatas capítulo 5, versículo 4, el apóstol Pablo enseña con diáfana claridad, de manera muy transparente, de manera que no hay lugar a dudas, que la ley nos elimina de la gracia de Dios, que el seguir el Salmo 150, Malaquías capítulo 3, rompe con la comunión con Dios. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, si ustedes, le decía José Luis, alguna vez estuvieron ligados a Cristo, si alguna vez habían alcanzado la gracia de Dios, bueno, al venir ustedes y al basar sus enseñanzas en el Antiguo Testamento, ustedes han sido desligados de Cristo y ustedes han caído también de la gracia de Dios. Ahora, todavía habría primero que confirmar que verdaderamente hayan alcanzado la gracia de Dios. Le decía yo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, y por supuesto con mucho amor, con mucho respeto, enseñan que Jesucristo y el Padre son la misma persona. Que el Espíritu, el Padre y Jesús son el mismo. No enseñan que el Padre es uno, que el Hijo es otro, y que el Espíritu Santo es otro, y que esto es lo que la Biblia llama deidad o divinidad. Otra palabra que no es bíblica y que podría ser utilizada es la palabra Trinidad. En lo personal, no es parte de mi vocabulario. Pero esa palabra Trinidad, tengo entendido que significa que tres son uno. Ahora, la palabra de Dios hace gran énfasis en que Jesús y el Padre, Juan 10:30, son uno, no que sean el mismo. Ahora, cuando una persona bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como el caso de muchas iglesias pentecostés, y como en el caso también de muchas iglesias bautistas, no todas, pero algunas, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pregunto, según la doctrina que tú predicas, según la doctrina que tú enseñas, ¿ese bautismo es correcto o es incorrecto? Y decía, es incorrecto. ¿Esa persona ha sido salva o no ha sido salva? Y me respondía este hombre llamado José Luis, no es salva. Entonces, ¿qué clase de unidad es a la que me vienes a invitar? Hermanos, si nosotros vamos a estar unidos, no necesitamos estar juntos. Aquí está nuestro hermano, por ejemplo, Carlos Andrés Mejía, en otro país. Tenemos hermanos en otra ciudad, en otro estado. Que no necesitamos estar juntos en un lugar físico para estar unidos, porque tenemos la misma mente y tenemos el mismo parecer de Cristo. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 10. Pero antes de eso, vamos a Juan 12, 48 al 50, hermanos. En Juan 12, 48 al 50, está escrito así: al que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
porque yo no he hablado por mi Padre, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me ha dado testimonio, me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí queda bien claro, hermanos, que seremos juzgados por las palabras de Cristo. Como también queda bien claro, con una sola lectura simple, que Jesús y el Padre no son el mismo. El Padre envió a Jesús, Jesús habla lo que aprendió del Padre. Es clara la palabra de Dios. Bien, hermanos. Primera a los Corintios 1:10. Vamos allá. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Nosotros, hermanos, si hemos de estar unidos, debemos estar unidos en la palabra de ellos, es decir, en el Nuevo Testamento. Lo que está escrito, hermanos, desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis 22:21. Esa es la regla de fe para el cristiano. Esa es la regla de fe para la iglesia. Nuestro Señor Jesús todavía nació bajo la ley. Cuando Él muere, según Efesios 2:14 al 16 y Colosenses 2:14 al 16, como también Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 16, cuando Jesús muere en la cruz, hermanos, no solamente clavó nuestros pecados en la cruz, sino que también clavó la antigua ley. Repito, Efesios 2:14 al 16, Colosenses 2:14 al 16, Efesios 3 del 10 al 16 enseñan estas mismas verdades. Primero a los Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, fíjese bien, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Debemos de hablar lo mismo y debemos predicar lo mismo. Le decía yo a este José Luis, como le puedo decir a cualquier pastor el día de hoy en cualquier lugar, Dios no quiere gente junta en un edificio. Lo que Dios quiere, por lo que Jesús oró, es por la unidad, no por la unión. Dios no quiere ensamble. Dios quiere que tengamos una misma mente y un mismo parecer y que lo que se predica en un lugar se predique en otro lugar. No podemos nosotros ser miembros de una familia, miembros de un solo cuerpo, cuando tú enseñas de una manera, aquel enseña de otra manera, aquella enseña de otra manera y un servidor enseña de otra manera. No puede haber dos verdades. No puede haber 3, 5 ni 10,000 verdades. Solamente hay una verdad en base a la cual seremos juzgados por las palabras de Jesús, que a su vez transmitió a sus apóstoles y por medio de ellos, por medio de sus mensajes, que nosotros iremos a juicio. Por medio de esas palabras seremos juzgados en el día de la eternidad. Por lo tanto, tenemos que estar unidos en la palabra de ellos. Toda nuestra norma de fe, toda nuestra norma de práctica dentro y fuera de la adoración, todo aquello que nosotros enseñamos debe estar avalado y sustentado por las palabras del Señor Jesús en el Nuevo Testamento escritas por sus apóstoles. Desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Entonces, amados hermanos y amigos, la unidad, la iglesia de Cristo hace énfasis en la unidad. Y la palabra de Dios, no la iglesia, no un servidor, la palabra de Dios, en base a la cual tenemos que estar unidos, en base a la cual seremos juzgados cuando Cristo Jesús venga, condena la división. La palabra de Dios dice, hermanos, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La división religiosa, hermanos, quiero dejarlo bien claro, es pecado. Es pecado, hermanos, número uno, porque no es parte del plan de Dios. Vamos a ver algunas profecías, hermanos, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 2. Por favor, abra su Biblia. Por favor, acompáñenme. Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 3. Quiero que usted lea conmigo.
Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Ya estamos en lo postrero de los tiempos. ¿Se acuerda usted Joel 2, 16 y 17? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días. Es decir, desde Hechos capítulo 2, primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús. Desde ese momento ya estamos en los postreros tiempos. Primera a los Corintios capítulo 10 también lo vuelve a mencionar. ¿Se acuerda usted? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. También vuelve a decirlo en Hebreos capítulo 1, versículo 2, en estos postreros días. Nos ha hablado por el Hijo que constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya estamos en los postreros días, ya estamos en los postreros tiempos. Primera de Pedro 1, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice ahí, en lo postrero de los tiempos. Entonces nosotros ya estamos en los postreros de los tiempos, ya estamos en los últimos días. Desde que Jesús resucitó y desde que Él murió en la cruz por nuestros pecados y desde la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección, desde ese momento hasta que Jesús venga, estamos en los postreros tiempos. Los primeros tiempos es conocido como la dispensación patriarcal. Los segundos tiempos son conocidos como la dispensación mosaica y los postreros de los tiempos como la edad o la dispensación cristiana, desde Pentecostés hasta el juicio venidero. Bien, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Fíjese bien. Y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Versículo 4, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación y se adiestrarán más para la guerra. Hermanos, el plan divino, el plan de Dios, es que de todas las naciones corrieran a la iglesia, que de todas las naciones vinieran a formar parte de la familia de Dios, el pueblo de Dios, que es la iglesia. También, hermanos, en Ezequiel capítulo 37, versículo 15, fíjese cómo está escrito. Ezequiel capítulo 37, versículos del 15 al 28. Lea junto conmigo, por favor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en su mano. En tu mano. Fíjese bien. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra a todos en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra.
habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, amados hermanos y amigos, la profecía en Isaías es que la gente vendría dejando sus armas de guerra y poniéndose a trabajar en unidad, en equipo, en armonía, en compañerismo. Ya no serán más dos palos, dice Ezequiel. Ahora se van a juntar y va a ser un solo palo en mi mano. Ya no serán más dos pueblos. Ya no serán más dos naciones. Ya no existirá más el reino del norte y el reino del sur. Habrá un solo rey entre ellos, por supuesto Jesús. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45, mis hermanos. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45, hablando de este reino que es la iglesia. Dice ahí, Daniel 2, 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hermanos, la división es un pecado, porque está en contra del plan de Dios. Dios planeó edificar un reino que estuviera unido, no en unión. Dios no quiere gente junta. Dios no quiere cultos unidos. Dios quiere unidad, sana enseñanza, sana doctrina, unidad en la palabra de ellos. Vamos a otros pasajes, hermanos. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10 y capítulo 3, versículos del 8 al 11. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Vamos allá. El tiempo me está carrereando, hermanos. Voy lo más a prisa que puedo. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Me parece que es mi hermano Roberto Copado quien sigue después de mí. Espero no invadir, hermano, tu tiempo. Espero dejar íntegro la hora. Si por alguna razón no fuera así, humildemente pido una disculpa, hermano. Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjese bien, ¿qué es lo que se había propuesto en sí mismo? De reunir, no de dividir, no de separar, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Capítulo 2, versículo 17. Y vino, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, tanto judíos como gentiles, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que los gentiles, dice aquí, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos o desconocidos. Dice aquí, sino ciudadanos juntamente con los santos y miembros juntamente con los judíos de la familia de Dios. El plan divino es reunir. El plan divino es unir. El plan divino es que seamos uno, no que haya divisiones, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer y que hablemos todo lo mismo.
No pueden unos predicar una cosa y otros predicar otra cosa. No pueden unos predicar que hay pastoras y apóstolas en la iglesia y otros predicar que las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, como también la ley lo dice, y que no les es permitido ejercer dominio sobre el varón. Y la razón es muy simple y son dos. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Esa es la ley de Dios. Ese es el plan de Dios. Si enseñan algo diferente, podrán estar ahí juntos. Podrán cantar juntos, podrán juntar mucho dinero. Que más bien creo yo, le decía José Luis, ese es su meta, ese es su objetivo. Eso es lo que esperan lograr. Porque realmente el propósito divino no lo están llevando a cabo. Hermanos, capítulo 3, versículos 8 al 11, dice así. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios tenía un propósito eterno. Dios tenía un plan divino. Y esta era la unidad. Era juntar a todos, que fuéramos uno en su mano. Bien, hermanos, pero no es la única razón por la cual la división religiosa es pecado. La división religiosa es pecado, en primer lugar, como ya vimos, porque no es parte del plan divino. En segundo lugar, hermanos, no está de acuerdo con la oración de Cristo. Juan 17:20, una vez más al 23. Juan 17:20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Dice aquí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, mis amados hermanos y amigos, la división religiosa es pecado, número uno, porque no está de acuerdo con el plan de Dios. Y también, hermanos, número dos, porque no está de acuerdo con la oración de Jesús. Tenemos que ser uno en la palabra de ellos. No podemos tener comunión con alguien que enseña diferente. Vamos a leerlo, hermanos. Es segundo de Juan, si no me equivoco. Acompáñeme allá. Versículos 8 y 9. Segunda carta de Juan, versículos 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, fíjese bien, cualquiera que se extravía, cualquiera que se aparta, cualquiera que no lleva la doctrina de Cristo, cualquiera que no persevera en ella, cualquiera que abandona la palabra de Cristo para seguir los credos de los hombres, para seguir supuestas visiones o revelaciones del Espíritu Santo, cualquiera que no sirve, que no sigue, perdón, a lo que está escrito en la palabra de ellos, dice aquí, no tiene a Dios. Quiero que quede bien claro que yo no lo digo. La palabra de Dios lo dice. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae, fíjese bien, no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, fíjese bien, participa de sus malas obras. Entonces, hermanos, no podemos tener comunión con personas que enseñan diferente a la palabra de ellos.
es pecado. Estaríamos participando en pecados ajenos. Dice Pablo a Timoteo en la primera carta: te dejé ahí en la ciudad de Éfeso con un solo objetivo, que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y más adelante le va a escribir también: no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ese es nuestro trabajo, principalmente de los evangelistas, pero cierto también de todo cristiano y de toda cristiana. No podemos, mis amados hermanos, tener comunión con el pecado. El pecado no solamente es el hacer lo malo. El pecado no solamente es dejar de hacer el bien. El pecado no solamente son los malos pensamientos y las malas palabras y malas acciones. También una falsa religión es pecado. También un falso plan de salvación es pecado. Todo lo que no proviene de fe, Romanos 14:23, es pecado. La fe viene, Romanos 10:17, del oír, pero tenemos que estar unidos en la palabra de ellos. Razón número 3. La división religiosa es pecado porque no cumple, fíjese bien, no cumple con el propósito del sacrificio de Cristo. Juan 10:11 primeramente. Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 11. Así está escrito, Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. 14:18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se identifica, hermanos, a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y las da con un propósito: reunir a las ovejas. En ese momento, los que ya estaban en el redil, el pueblo de Dios, los judíos. Los que aún faltaban, nosotros, los gentiles. Los que no éramos de nacionalidad hebrea, los que no éramos de las 12 tribus, los que somos injertados según Romanos. Bien, Efesios 2, hermanos, del 11 al 16. Efesios 2, del 11 al 16. Antes de eso, hermanos, en Juan 12, estoy recordando esta cita. Dice la palabra de Dios en el versículo 32 y 33, hablando del sacrificio de Cristo Jesús. Juan 12, 32 y 33. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Cuál era, hermanos, el propósito del sacrificio de Jesús en la cruz? Traer a todos, reunir a todos, congregar a todos en él mismo. La unidad, no la división. Por esto la división, hermanos, es pecado. Ahora sí, Efesios 2 del 11 al 16. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 16. La división religiosa es pecado número 1 porque no es parte del plan divino. Número 2, porque no está de acuerdo con la oración de Cristo. Número 3, porque no cumple el propósito del sacrificio de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos,
judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, mis amados hermanos y amigos, el sacrificio de Cristo tenía un propósito: reunir, juntar, hacernos uno. También, hermanos, otro pasaje es Hechos 20, 28 al 30. Hechos capítulo 20, versículos del 28 al 30. El propósito de la sangre derramada en la cruz por el Cordero de Dios fue y es comprar a su iglesia. Hechos 20, 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hermanos, la división religiosa es pecado, número 1, porque no es parte del plan divino. Número 2, no está de acuerdo con la oración de Cristo. Número 3, no cumple con el propósito del sacrificio de Cristo. Y número 4, hermanos, es una obra de la carne. Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Da una lista, hermanos, de lo que es obra de la carne. Y entre ellos viene lo que es la división. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, se menciona aquí en la lista enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones o divisiones, herejías y envidias. Todo esto, hermanos, es parte de lo que es la división. Y es pecado cada una de esas acciones. Primero Corintios capítulo 3, hermanos, versículos del 1 al 4. Primero Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os debo beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces, hermanos, es obra de la carne. Y las obras de la carne nos llevarán a un solo lugar. No heredaremos el reino de Dios. Romanos 16, 17 al 18. Ponga mucha atención a lo que este pasaje enseña. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dios no quiere, le decía yo a este hombre llamado José Luis, Dios no quiere, José Luis, que uno se asocie con gente que cree diferente y que predica diferente. Dios quiere que nos apartemos de ellos. Y cuando nosotros nos apartamos de ellos, entonces tenemos unidad con Cristo y tenemos unidad con el Padre. Entonces nosotros somos uno. Cuando nos conservamos apartados, cuando somos santos con respecto a la falsa enseñanza, con respecto, como dice aquí, a los falsos maestros, a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. También, hermanos, otro pasaje, Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La palabra de Dios es clara. Lo que ustedes están haciendo, le decía yo a este hombre, ¿lo aprueba Dios o lo condena? Lo que ustedes intentan hacer, ¿se parece a Génesis capítulo 11? ¿Están haciendo su propio juicio?
Están haciendo su propia doctrina, su propia ensaladilla de doctrina de lo que pueden o no pueden enseñar. ¿Lo aprueba Dios o lo condena? ¿Lo acepta o lo rechaza? Tú me estás invitando a que forme parte de esa unidad. ¿Es realmente unidad? Otro pasaje es Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Hermanos, simplemente la división es obra del diablo. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. No es obra de Dios, es obra de Satanás. Es contraria a la obra de Dios. Proverbios 6, versículos del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿qué más dice ahí? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué más dice ahí? El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Lo que ustedes hacen, ¿Dios lo ama? ¿Es lo que Dios anhela o es lo que Dios aborrece? Es lo que a Dios le causa repulsión y abominación. Lo que ustedes están haciendo, le decía yo a José Luis hace 9 años atrás, es abominación, José Luis. Es abominable ante los ojos de Dios. La idea es buena, como era la idea que tenían en Génesis capítulo 11, pero el propósito no es el propósito de Dios. Nosotros tenemos que tener una idea buena, sí. Una estrategia correcta, apropiada, sí. Pero también asegurarnos de que estamos cumpliendo con el propósito y diseño de Dios. No sea que seamos hallados mentirosos. No sea que en aquel día del juicio nos alejemos de Él avergonzados. No sea que le digamos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces Él nos diga, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. No entrará en el reino de los cielos el que me llame Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Hermanos, tenemos que estar perfectamente unidos. Esa palabra unidad, hermanos, significa volver a juntar lo que está roto. Si alguna enseñanza no es conforme a la enseñanza de los apóstoles, este es el momento de remendar la red. Este es el momento de remendar las falsas enseñanzas, de purgar de la iglesia cualquier costumbre sectaria, de cualquier costumbre o hábito denominacional. Tenemos que purgarlo de la iglesia y comenzar a seguir la doctrina del Nuevo Testamento. Les invito, hermanos y amigos, los que quieran, a leer un último pasaje en la Biblia, es Apocalipsis 22:17. La iglesia de Cristo cumple con invitarle a usted a venir y ver que lo que hacemos es conforme a la palabra de los apóstoles. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. La invitación está hecha y no la hace un servidor, la hace Dios por medio de un servidor. Venga y conozca la iglesia que Cristo compró con su sangre. Venga y conozca lo que es la verdadera unidad y no lo que es la unión. Y dejemos de tener nexos y comunión con el denominacionalismo, que es pecado. Canto número 1, hermanos, ya para concluir nuestro estudio del día de hoy. Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las gentes
al buen Salvador. Todo el que creyere tendrá salvación. Conserva de Cristo la antorcha de luz y sigue alumbrando con fe y con tesón. Enseña a las gentes que Cristo en la cruz murió para darles paz, gozo y perdón. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor. Una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. Que Dios los bendiga. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado en este día, en esta su estación de Radio Amiga, Mensaje de Amor para Salvación. En este su programa y conoceréis la verdad. Repito la invitación para el seminario del lunes 30 al día 4 de agosto. 30 de julio al día 4 de agosto. Están todos cordialmente invitados. Gracias por sintonizar. Dios bendiga a todo su pueblo.